Las encomiendas coloniales dieron paso a haciendas y fundos que se formaron alrededor de Lima. Una de las haciendas importantes fue la llamada San Juan Bautista de Villa, más conocida por todos como la Hacienda Villa. Esta hacienda azucarera inicialmente estuvo administrada por jesuitas, quienes la adquirieron en 1632. Muy cerca de allí se encontraba una zona de humedales, conocida posteriormente como los pantanos de Villa. Durante la conquista, esto ya era una zona de producción, ¿no? Los antiguos peruanos lo usaban para producción, y es que en la época del virreinato esto se le encarga a los jesuitas como una hacienda, ¿no? Era interesante porque si bien era hacienda, también había lo que existían los llamados palenques, es decir, estos refugios de negros y marrones escapados que aprovechaban los caminos aislados para salir y asaltar a las caravanas. En 1767, los jesuitas fueron expulsados de las colonias americanas de España. Este hecho hizo que la hacienda San Juan Bautista de Villa pasara a manos de otros propietarios. Fue así que en 1806 la adquirió José Antonio de la Valle, primer conde del Premio Real. Cuando Flora Tristán estuvo de paso por Lima en 1834, quedó impresionada por el lujo con que se vivía en la casa hacienda y por su gran cantidad de población esclava. En la década de 1850, la hacienda Villa fue adquirida por el coronel Juan Mariano de Goyeneche y Barreda, perteneciente a una de las más encumbradas familias arequipeñas. Tras la abolición de la esclavitud, Goyeneche contrató trabajadores chinos. La invasión de la capital tras la guerra con Chile provocó en 1881 el saqueo de la hacienda y la sublevación de los culíes en contra de sus patrones. Desde tiempos prehispánicos, los pescadores fueron el núcleo de la población de Chorrillos. Durante la colonia, esta tendencia continuó. Se trataba de indígenas y mestizos de condición humilde que abastecían de pescado a los mercados. La colonia era un pueblo de pescadores, un pueblo básicamente de población indígena. A fines de la colonia, comienzos de la República, ya los viajeros dan cuenta de un pueblo que en la época en el verano, ¿no?, era de alguna manera repoblado por gente de Lima que venía a pasar el verano, ¿no es cierto? Ya en 1822, 1824 hay viajeros que dan cuenta de esa costumbre y se alojaban en los ranchitos de los pescadores, quienes obviamente alquilaban y dejaban las casas para la época del verano. La vida en Chorrillos estuvo siempre muy vinculada al mar. Desde tiempos del virreinato, este lugar tuvo como advocación al apóstol San Pedro, patrono de los pescadores. Los pescadores de Chorrillos se adentraban en el mar en sus pequeñas embarcaciones y el pescado que extraían era vendido por sus mujeres en Lima, en calles y plazas. Cuando llegó el ferrocarril Lima-Chorrillos, las chorrillanas no quisieron usarlo porque se lo adjudicaban al diablo. No entendían cómo un coche podía desplazarse tan velozmente si no era tirado por caballos. Hasta finales de la década de 1860, ellas llevaron su carga a lomo de mulas, que tardaban 3 horas en llegar hasta Lima. En las luchas por la independencia, ya que el Callao estaba sitiado por los realistas, Chorrillos fue utilizado como puerto por las fuerzas patriotas. El viajero inglés Robert Proctor, quien estuvo de paso por el pueblo de Chorrillos en 1823,
describió a sus habitantes indios como gente muy sencilla que vivía enteramente de la pesca y que llevaba sus pescados al mercado de Lima. Uno de esos pescadores fue José Olaya. Olaya es un personaje del pueblo, cholo, pescador, chorrillano. No hay que inventarle alcurnias ni nada por el estilo, ¿no? En sus biografías a su madre la llaman doña, etcétera, etcétera. Eso me parece que puede derivar en conclusiones no deseadas, ¿no? Era un personaje netamente popular. Uno de los personajes más importantes de la historia de Chorrillos es, obviamente, un pescador. Me refiero a José Olaya Balandra. José Olaya fue un valiente chorrillano que no dudó en arriesgar su vida cuando el proceso de emancipación peligraba. Él transportaba correspondencia entre los patriotas que estaban ubicados en Lima y los que se hallaban refugiados en la fortaleza del Real Felipe en el Callao. Para ello se valió de su profesión de pescador que no levantaba sospechas. Olaya fue apresado en junio de 1823 y severamente torturado, pero nunca delató a sus compañeros. Fue fusilado el 29 de junio de ese mismo año en el callejón de Petateros, actual Pasaje Olaya, muy cerca de la Plaza de Armas de Lima. Frente al malecón, en Chorrillos, está este monumento que recuerda su valentía. Pescador recio, un hombre muy recio realmente, debió serlo. En sus 40, 41 años, cuando es detenido y capturado, debió ser un personaje muy fuerte, no solo físicamente, sino también en sus decisiones. Él sabía que estaba haciendo algo trascendental, además, y estuvo a la altura de las circunstancias, ¿no? Es un parangón, podríamos hacerlo con Tupac Amaru, ¿no? También un personaje recio por dentro y por fuera, ¿no? Un personaje de convicciones y que además no delata tampoco a quienes estaban en su proyecto. Con el establecimiento de la República, las cosas no cambiaron mucho. Chorrillos continuó siendo un pueblo humilde. Esta condición se modificaría cuando algunos presidentes vieron en esta zona un lugar potencial para un balneario y un centro de esparcimiento. Durante el gobierno de Agustín Gamarra, la población se duplicó y la infraestructura mejoró. El adobe fue reemplazando a la totora y la caña, materiales predominantes en las rústicas chozas que los indios alquilaban a los bañistas. De esta forma, el flamante balneario fue atrayendo cada vez a más personas de la alta sociedad. La gente de Lima, sobre todo, comenzaron a frecuentar Chorrillos y llegaban en coches tirados por caballos y acompañados de gente bien armada y resguardada, porque había muchos bandoleros en el camino. Incluso antes de que se construyeran las líneas de tren, la gente seguía yendo a Chorrillos con armas para defenderse. Luego los franceses van a alquilar servicios de transporte entre Lima y Chorrillos, y es en ese lugar donde se van a comenzar a llegar más visitantes cada vez. A mediados del siglo XIX y con el esplendor del guano, las clases altas limeñas adoptaron las modas y estilo de vida de Europa. Ello hizo que se fuera abandonando cada vez más el uso de la saya y el manto en las mujeres. Las famosas tapadas estaban llegando a su fin.
Del mismo modo, en las playas de Chorrillos, también desaparecían algunos personajes pintorescos, como el cholo nadador. Este fornido varón había sido perennizado en una acuarela de Pancho Fierro. Antes de la mitad del siglo XIX, las mujeres iban acompañadas por este bañador, ¿no?, que es un pescador indígena que le ayuda a entrar al mar. Con los cambios que se hacen en Chorrillos, me imagino que debió haber sido un espigón o algo así, o la ampliación del muelle, ya no es tan problemático ingresar y va desapareciendo la figura del bañador, el acompañante, ¿no? Creo que también tiene que ver con este proceso civilizatorio, ¿no? Porque que la mujer esté de la mano o abrazada por este indígena con el torso desnudo ya no era algo tan, digamos, tan bien visto probablemente avanzando el siglo XIX, ¿no? Con el auge del dinero del guano, las obras públicas y el progreso urbano en la capital estaban a la orden del día. Un hito importante para el desarrollo de Chorrillos fue la construcción del ferrocarril Lima-Chorrillos en 1855. Este moderno medio de transporte y comunicación fue obra del presidente Ramón Castilla y brindó rapidez y seguridad para los viajeros que cada día aumentaban. En la época del guano se reconstituyen la élite de Lima. Esto significa, digamos, que la población limeña que va al verano a veranear en Chorrillos es una población, digamos, más boyante. Empiezan a construirse sus propias casas, sus propios ranchos, no solamente alquilarlas.